Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo de la zona geográfica en la que te encuentres. Bienvenido una vez más a Analítica, por aquí, por Hormiga TV y por El Pitazo. Esta semana vamos a tocar un tema que considero es súper oportuno y está vinculado con un hecho que ocurrió hace unos días en China, en la bolsa de Hong Kong, cuando las acciones de Tencent, el principal fabricante de videojuegos del mundo, se vinieron a pique por una publicación que apareció en un diario oficial chino, en la cual se reconoce y se genera una alerta sobre la adicción a los videojuegos. El artículo publicado por este medio oficial chino generó conmoción en la bolsa y obviamente precipitó un bajón en las acciones de este gigante, el principal, el mayor fabricante de videojuegos del mundo. Ahora bien, si bien es cierto que la adicción a los videojuegos es una variable en la cual nosotros en Hormiga TV le hemos dado siempre especial énfasis, también es bueno decir que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de emitir o generar algún tipo de contenido. Considero que este tipo de artículos o elaborados de esta forma pueden generar una alarma y pueden propiciar que se crea o se establezcan culpables donde no los hay. Si bien no podemos decir que un fabricante de videojuegos no tiene intenciones de que la gente no juegue, todo lo contrario, quiere que la gente juegue, quiere que la gente adquiera más y cada una de los servicios y los contenidos que se generan para que sigan generando ingresos, tampoco podemos decir que ellos son los que están precipitando una adicción al uso de videojuegos. La adicción a los videojuegos existe y es un tema que parte principalmente por acciones que estén pasando y que tengamos que hacer en el hogar. No podemos por este motivo atentar con una industria poderosísima. Y cuando hablamos de la industria de videojuegos, no estamos hablando de una industria menor. Estamos hablando de valga la redundancia, una de las industrias más exitosas de los últimos 20 años, si no 30 años de la historia de la humanidad y obviamente de la historia de la historia digital, de la historia online. Obviamente el tema de la pandemia por coronavirus, el tema del aislamiento social que hemos tenido en buena parte de la población mundial, incrementó notoriamente el uso de videojuegos. Mucha gente demanda videojuegos, incluso algún vocero de la OMS cometió el error en alguna oportunidad de decir que era bueno que jugáramos más tiempo videojuegos porque íbamos a estar más tiempo en casa, cosa que me parece un error garrafal, porque la misma OMS advirtió en algún momento que el uso, el estar jugando permanentemente puede generar y está generando grandes adicciones en muchas personas, sobre todo en niños y en adolescentes. Pero vayamos a la referencia. La industria del videojuego está moviendo alrededor de 2.700 millones de personas en el mundo. Estamos hablando que casi la mitad de la población mundial, no solamente jóvenes y niños, están jugando videojuegos. Aquí juegan adultos, aquí juegan los que eran niños hace 20, 30 años, ya son adultos y están jugando. Incluso algunos abuelos están jugando videojuegos porque también se lo recomiendan para que tengan actividad y puedan tener un trabajo neuronal que también se los recomienda. Queda claro obviamente que un uso racional, un uso controlado de los videojuegos puede favorecer y puede contribuir muchísimo a desarrollo intelectual, desarrollo mental y desarrollo de algún tipo de actividad cognitiva en las personas. Donde ocurre un problema es en el exceso. Y cuando hablamos de exceso tenemos que hacer referencia a la ausencia de normativas, a la ausencia de control que está generando que buena parte de los niños y los adolescentes estén jugando en línea sin ningún tipo de control. Dato no menor, y es que también la industria de videojuegos ha tenido una evolución. Si recordarán, pues los juegos de arcade de los años 70, años 80, posteriormente las primeras consolas de videojuegos que comenzaron a salir también a principios de los 80, la evolución que hubo en la década de los 90, todo lo que ha ocurrido aquí en el siglo XXI, ha habido una evolución. Pasamos de juegos análogos a unos primeros juegos electrónicos que trabajaban con consolas como el Atari, imagínense, algo histórico, a los equipos más recientes, equipos que han generado y que han tenido una propia evolución. También de allí pasamos a los videojuegos, a los juegos en línea, a los juegos a través de computadora, que son
uno de los que tiene un mayor desarrollo industrial, porque hay muchas compañías, hay muchas empresas, diferentes servicios, diferentes áreas, que trabajan para crear computadoras preparadas para los gamers. Son las computadoras más costosas, tienen las tarjetas de video, tienen los procesadores, están armadas para que haya una poderoso funcionamiento del equipo, porque son los videojuegos de PC o los videojuegos que hay son bastante densos. Es decir, en la industria de videojuegos hay una cantidad de subindustrias que se están beneficiando de la industria de videojuegos. Hay industria de cinematográfica, porque hay cinemática a través en la creación de una historia. Hay guionistas, porque también hay historias que se están creando para que la gente pueda disfrutar de un buen contenido. Hay toda una organización que hace que la industria de los videojuegos sea una industria exitosísima. Se dice que al día de hoy la industria de videojuegos genera más ingresos que la industria del cine y la música juntas. Imagínense la cantidad de plata que hay ahí, y si vemos que buena parte, porque hay una tendencia también creciente en los últimos 10 años, y es que en este tiempo ha habido una evolución. La gente está comenzando a jugar más a través de smartphones. Ya la relación está llegando casi a un 30-40% de las personas juegan a través de los smartphones, más que en las consolas o más que en la PC. Eso también está hablando de que hay mayor probabilidades de que una persona permanezca mucho más tiempo conectada a su teléfono, a su tableta, para jugar videojuegos, o para estar también conectado en la computadora o en una consola, seguir jugando. Es decir, si comenzamos a analizar todo el contexto, se han generado una cantidad de dispositivos, de tecnologías que está favoreciendo a que estés más tiempo conectado a tu dispositivo para estar jugando. Y esto, per se, como concepto, no es negativo, pero sí va a haber muchas consecuencias negativas si no existen controles, si no existen los reparos necesarios para evitar que esto ocurra. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros determinar si una persona que juega está en adicción, es adicta al videojuego o está en proceso de serlo? Bueno, hay variables que tenemos que tomar en cuenta. Hay variables que en esta era, en este momento, son de peso. Buena parte de los niños de ahora son hijos de padres que ya fueron jugadores de videojuegos y que quizá porque no había una información completa de las virtudes y los riesgos que hay a través de los videojuegos, estas personas pudieron haber desarrollado algún tipo de adicción a jugar. Estas personas que tienen hijos quizás tampoco consideran que es importante que las horas de juego de su pequeño sean muy controladas y ocurran después de cumplir con bastantes actividades, tanto físicas, deportivas, como trabajo académico, formación, lectura, educación, muy importante. No puede estar por encima el juego, el tiempo de ocio y el entretenimiento en línea al tiempo de otro tipo de actividades. Pero ¿cómo podemos determinar que una persona está adicta? Si esta persona pasa más de 4 horas jugando en el día y no hay ningún control, hay altísimas probabilidades de que sea adicto. ¿Y qué le puede ocurrir a este joven, a este adolescente con una adicción de este tipo? Bueno, primero que va a perder cualquier tipo de noción de la realidad. No va a querer competir verdaderamente en algún desempeño físico porque considera que las competencias están limitadas a lo que ocurre dentro de una consola en un mundo imaginario. Es decir, las capacidades motrices, las capacidades motoras, la forma incluso de poder participar en juegos físicos, pues se va a ver bastante disminuida. Segundo, va a ser una persona o va a ser un menor, un adolescente bastante irritable. Se va a molestar cuando no esté jugando, igual cuando pasa con otro tipo de adicción. Otro elemento que va a ser importante es que va a tener serias dificultades para concentrarse, serias dificultades para poder tener atención. El síndrome del déficit de atención es notorio en las personas con adicción a los videojuegos y también, parece mentira, hiperactivas. Cuando no están jugando van a estar suficientemente alterados, van a estar muy alterados y obviamente eso es una manera de su cuerpo estar buscando el nivel de satisfacción que le brinda estar jugando en línea. Jugar en internet, jugar en una consola le genera una satisfacción y ve que hay una cantidad de elementos que él puede disponer de ellos. Hay una abstracción de la realidad porque ellos se involucran en otra realidad que es la que ellos consideran es la válida, es la que aprueban. No, ahí son líderes, ahí ganan, ahí pueden competir, ahí triunfan, ahí
controlan elementos para ser exitosos. En el mundo real eso no ocurre. En el mundo real tienes que tener muchas destrezas, tienes que competir seriamente, y ese tipo de competencia a buena parte de estas personas que ya son adictas a los videojuegos no les gusta, y por eso es que tenemos que analizar y revisar estos elementos. Quiero tocar un punto que no es menos importante y está muy relacionado con Venezuela. Desde hace muchísimo tiempo nosotros hemos analizado lo que ocurre con el mercado de los videojuegos en el país, y obviamente es uno de los temas más importantes y menos tocados en estas fuentes, si le podemos decir, de tecnología y de entretenimiento. Nosotros en Venezuela tenemos una prohibición, o existe la prohibición de la venta de videojuegos bélicos y violentos, algo que a mi manera de ver es demasiado radical, porque si entendemos los contextos, los videojuegos bélicos y violentos son videojuegos que están calificados. En el mundo hay un rango, hay una calificación de los videojuegos, una clasificación de los videojuegos para determinados tipos de edad. Si una persona, un consumidor, tiene conocimiento de que los videojuegos están creados para grupos de personas con diferentes edades, pues entenderá que es un error garrafal entregarle un videojuego a un menor de 10, 12 años que esté creado para jóvenes de 18 o para adultos incluso, porque hay videojuegos que son hasta para adultos. Es como la industria del cine. Hay películas categorizadas para niños, para adolescentes y para adultos. Y pasa igual con los videojuegos. Cuando existe esta ley, muchas marcas y muchas empresas que distribuían videojuegos con controles para evitar que los menores lo compraran, y que le daban orientación a los padres para que entendieran qué videojuegos podían y no podían jugar sus hijos, ese tipo de mercado desaparece, y entramos en un mercado en donde existe lamentablemente un total libertinaje. Cualquier persona compra, cualquier persona juega cualquier tipo de videojuego sin entender que puedes estar generando un problema de adicción, o quizás un problema mayor en el desarrollo cognitivo del menor si lo pones a jugar juegos que no están creados para ello. Es una variable que pasa en el país. Al existir este desconocimiento y esta desinformación total en el país, y también tenemos familias que no están entendiendo los problemas que puede ocurrir con una ausencia de controles a la hora de jugar, podemos estar viendo que existen en el país, o pueden estar generándose en el país, graves problemas de adicción en menores, en adolescentes y en algunos adultos que quizás ya han crecido con estas situaciones y han desarrollado algunos problemas que no han sido atendidos. Los expertos recomiendan que los únicos preparados para poder atender una adicción a los videojuegos son los psiquiatras, ni siquiera los psicólogos. Entonces imagínense el tamaño del problema que podemos estar afrontando. ¿Qué es la recomendación que yo les puedo dar? Y ya para cerrar, organicen bien su hogar, que sus hijos no jueguen más de 1 hora al día videojuegos. Es más, yo le diría que jueguen 1 hora cada 2 días videojuegos, y desarrollen otro tipo de actividades, compartan con ellos. De vez en cuando, papá, mamá, juega con tu hijo, involúcrate en lo que él está haciendo en esa consola, pero también estimúlalo a que haga otro tipo de actividad. Actividad física es muy importante. Aprovechen el marco de los Juegos Olímpicos, que ya para el cierre o la transmisión de este artículo van a estar cerrando, para que generen esa motivación, que vean en los héroes, en los atletas que están haciendo grandes logros, incluso los venezolanos que han obtenido estos récords mundiales, vean en ellos una inspiración para hacer actividad física, para salir del encierro, para salir del mundo lúdico e ir a un mundo real donde también pueden desarrollar su destreza física. Así que tomen este consejo, lean el artículo, que vamos a dar detalles, cifras, información puntual sobre las realidades del mercado de los videojuegos y los problemas que existen alrededor de las adicciones, y léanlo en El Pitazo y también en Hormiga TV. No se olviden que para nosotros aquí en Hormiga TV la información es poder, y queremos que tú tengas el poder.